Hola a todos, ¿cómo están? Damos inicio a este nuevo conversatorio de día domingo en epanews.cl. Saludamos también a la gente que nos está siguiendo por YouTube, por Equipo de Protección Animal Chile EPA. El día de hoy, tal como se anunció previamente, vamos a hablar de las negligencias médico-veterinarias, en específico del tema que tiene que ver con qué hacer ante un caso de una negligencia veterinaria. Para aquello nos acompaña la abogada Marcela Saavedra, que es profesional de la Universidad Central y además abogada asociada a la Fundación Derecho y Defensa Animal. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Luis Felipe, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están mirando este live. Soy Marcela Saavedra, como ya me presentaron, y soy abogada asociada de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Perfecto. Antes de comenzar con el tema que nos convoca, queremos invitar a todos ustedes a que nos planteen sus interrogantes, inquietudes, reflexiones, porque esto es interactivo. Acá todos podemos preguntar y a lo largo de esta transmisión vamos a ir incluyendo las interrogantes que ustedes van a ir planteando en forma escrita referente al tema de la negligencia veterinaria. Entonces, Marcela, tienes la palabra. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Creo que este tema es súper importante hablarlo, ya que muchas veces no se sabe cómo concurrir o qué realizar en caso de una negligencia médico-veterinaria. La gente no cuenta con los conocimientos necesarios y la ley es ambigua en cuanto a cómo realizar las denuncias o cómo entablar las demandas en esta clase de situaciones. Por eso creo que es súper importante que lo discutamos ahora y orientemos a la gente sobre qué hacer en caso que se dé una negligencia de un médico veterinario propiamente tal. Perfecto. Tú me vas indicando lo del Power, Marcela. Súper. Bueno, yo preparé un PowerPoint. Soy Sí, bien ñorta para hacerlo, pero traté de que quedara bonito. que lo Y vamos a compartir ahora. sí, en el Ahí Power está. básicamente se plantea desde lo más específico a lo más general para que quede un conocimiento acabado de cómo actuar en estas situaciones. Perfecto. Y lo primero es en la primera hoja, ¿qué Ujú. es la negligencia en términos jurídicos? Bueno, Luis Felipe me hizo esta pregunta en el correo y la verdad es que la legislación no contempla una definición de lo que es una negligencia veterinaria propiamente tal, porque los médicos veterinarios no se encuentran regulados como profesionales del área de la salud. Lamentablemente, y a pesar de que a todas luces la profesión que ellos desempeñan consiste en el bienestar animal, no están considerados como profesionales del área de la salud por el Código Sanitario ni por la ley que los regula. Entonces no existe una definición de negligencia veterinaria propiamente tal y solo encontramos la definición de negligencia que está contemplada en el Código Penal en el artículo 491 que habla de la negligencia del médico, del cirujano, farmacéutico, matrona en el desempeño de su profesión y las penas que con los que se les sancionarían en el incumplimiento de esta obligación que tienen. Pero en ningún caso se habla del médico veterinario. Y Eh, Marcela, una consulta en ese sentido. Pensando en negligencia en términos generales, ¿cómo se podría definir pensándola desde una perspectiva jurídica, por cierto? Desde una perspectiva jurídica, podíamos definirlo como un deber de cuidado o una diligencia que se tiene que tener en el ejercicio de la profesión. Y esta de diligencia a la que tiene que responder el médico veterinario, la podemos asociar al concepto de culpa que existe en el Código Civil, que es el régimen aplicable en las situaciones en que se diera una infracción por parte del veterinario al deber de cuidado que exige la ley. Perfecto. Ahí está, en la segunda diapositiva, que lo encontramos, está en el artículo 44 del Código Civil y habla de un deber o un estándar de cuidado que debe tener una persona en la administración de sus negocios propios. Ese es el estándar de cuidado que hay que tener. Perfecto. Tú me vas diciendo, Marcela, si paso a la siguiente. Sí, démosle nomás, Ok, avancemos. Bueno, ahí está el artículo 44 y este artículo de nuestro Código Civil habla de tres tipos de culpa y las gradúa.
cada culpa es distinta dependiendo del tipo de obligación y las obligaciones recíprocas de las partes que contraten. La culpa que le correspondería al médico veterinario estaría dentro de la culpa leve. Y esta culpa leve, como dije, es la falta de diligencia y cuidado que las personas emplean ordinariamente en sus negocios propios. Entonces, lo que tenemos que ver siempre para ver si hay un factor de imputabilidad de culpa es un actuar diligente por parte del veterinario ejerciendo su profesión. Ante esto, yo igual puse esta diapositiva para comentar un poquito de que en el 2016 se creó una moción para modificar el Código Sanitario y la Ley 15.076 e incluir a los médicos veterinarios como profesionales del área de la salud. Pero lamentablemente este proyecto de ley, al igual que muchos, sigue descansando en el Congreso y no se le ha dado el peso que corresponde y la necesidad de incluir al médico veterinario como un profesional de la salud para poder, en el fondo, ejercer las acciones que realmente correspondan y no tener que incluir a lo mejor un actor negligente dentro de otro tipo, como un maltrato animal, cuando no corresponde y lo que corresponde es denunciar la mala praxis. ¿Y esa mala praxis se asocia a los profesionales de la salud como el médico, el kinesiólogo, entre otros? Exacto, el médico, el cirujano, el dentista, la matrona. Lamentablemente, yo creo que es porque igual la ley es bastante antigua. Cuando se creó, no se tomaba el peso de lo que significan los animales en la sociedad actual y la preocupación que hay como sociedad del bienestar animal y de considerar los seres sintientes capaces de experimentar sensaciones de dolor, angustia, tristeza. En el momento en que se creó la ley 15.076 y el Código Sanitario, los únicos profesionales que se consideraban como del área de la salud eran los médicos propiamente tal, las matronas. De hecho, tampoco están incluidos dentro del Código Sanitario los TENS, que también realizan una profesión en el área de la salud súper importante y que también deberían ser incluidos y estar regulado el desarrollo de su profesión en torno a esta ley y este código. Comprendo. Ahí está la importancia de incluir al médico veterinario en el código sanitario, ya que al no estar como un profesional de la salud, no existe la posibilidad de denunciarlo al actuar negligentemente en el ejercicio de su profesión, quedando solamente la posibilidad de perseguir su responsabilidad por un incumplimiento contractual, es decir, de la obligación que nace del contrato. Lo que sí se puede hacer es a lo mejor encasillar el actuar negligente como el delito de maltrato animal. Ha habido querellas en que se ha admitido esta hipótesis, pero la idea sería que, al igual que como consta con los médicos, haya una regulación propiamente tal para ello y una sanción que se deba por un actuar negligente. Siguiente. Se había quedado pegado. No te preocupes. Bueno, y ahí está lo que mencionaba ahora, que el delito de maltrato animal se puede encausar un actuar negligente de un médico, pero no es lo ideal porque la idea sería que estuviera regulado, pero sí se puede hacer en virtud del artículo 291 bis de nuestro Código Penal, el cual vino a sancionar el delito de maltrato o crueldad contra los animales, estableciendo la pena de presidio menor en su grado mínimo o medio y multas de 2 a 30 unidades tributarias mensuales. Y también dependiendo del tipo de delito, la pena puede aumentar a presidio menor en sus grados medios. Comprendo. Aquí está. Yo creo que lo importante de este artículo, y no quiero salirme del tema de la negligencia, pero sí ahondar un poquito para que la gente tome conocimiento de que no es solo un actuar que pueda causar daño o maltrato al animal, sino que puede ser una omisión. Es decir, que se incurra en la falta de observancia de algún cuidado específico que se tiene que dar y que por esa omisión se produjo el daño. El artículo no distingue que sea solo una acción, un actor en el cual
por ejemplo, se maltrata a un animal, se golpee, sino que también puede ser una omisión y constituye maltrato el no alimentarlo, el no darle los cuidados necesarios, el abandono, o sea, una omisión en el deber de cuidado que tiene la persona responsable del animal y también, ¿por qué no?, el médico veterinario en su actuar como profesional. Esta parte quizás es más fome, pero voy a tratar de no hacerla tan fome porque es más jurídica y, bueno, derecho civil. A mí me gusta, pero no es tan entretenido como se podría esperar. La relación, las partes que celebran un contrato, o sea, la relación, el vínculo que une tanto al veterinario como a la persona dueña del animalito, es un vínculo. ¿Marcela? Estamos con la abogada Marcela Saavedra de la Fundación Derecho y Defensa Animal, hablando sobre los casos de negligencia veterinaria en Chile y cómo se puede actuar frente a aquello. Marcela, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho. Ya, genial. Que te perdimos por unos segundos. Maldito BTR, siempre me pasa lo mismo. Ya, entonces Bueno, estamos en el tema de la relación contractual entre las partes. sí. Bueno, las partes, tanto el médico veterinario como la persona, los une un vínculo jurídico y de ese vínculo jurídico se crea una relación contractual. Pero yo creo que es importante distinguir que los efectos y la responsabilidad y cómo se puede reclamar esta responsabilidad va a ser distinta si se contrata al médico veterinario ejerciendo su profesión de forma liberal, es decir, el médico veterinario que va a domicilio o que trabaja en un lugar que no es una clínica o un centro veterinario, a la responsabilidad que se puede perseguir respecto al veterinario que se desempeña en una clínica o hospital o en uno de estos centros de como hoteles caninos o peluquerías caninas. Cuando hablamos del profesional liberal, se genera un contrato atípico que no está regulado por la legislación, no está regulado en la ley del contrato, pero es un contrato de prestación de servicios, un contrato que genera obligaciones para ambas partes y no es necesario que sea escrito. El contrato puede ser consensual, es decir, de palabras. Las partes no necesariamente deben escriturarlo para que nazca a la vida del derecho, sino que puede ser de palabra y como no está regulado por la ley este contrato, se le aplican normas de otros contratos como el arrendamiento de servicio y el contrato de mandato, que son otros contratos que no voy a explicar ahora porque realmente lo aburriría y se irían de esta charla inmediatamente. Pero nace básicamente una obligación en la cual el médico veterinario que ejerce la profesión tiene la obligación de prestar el servicio de forma diligente y a su vez el que contrata estos servicios la obligación de pagar los honorarios que corresponden. Y Marcela, en ese sentido, ok, el contrato es de palabra, como tú mencionabas en el caso de los profesionales liberales, que podría asociarse al típico veterinario que uno llama a domicilio frente a una situación X con los animales. Pero ¿cómo podría yo demostrar ante la justicia de que efectivamente ese médico veterinario asistió a mi casa a ver a mis animales? Esa es súper buena pregunta y yo creo que uno de los principales problemas que hay cuando se demanda este incumplimiento contractual es la prueba para sustentar la causa o la pretensión que uno tiene. Eh, no es necesario que se escriture, pero se puede probar por testigos, por ejemplo, las boletas que entrega el médico veterinario en el cobro del servicio, el informe, los veterinarios dentro de sus obligaciones está la de entregar un informe. Ahora bien, esta obligación no es para todos porque son los que están en el colegio veterinario y se rigen por el código de ética que tienen ellos. Pero lo importante siempre es tener un informe del médico veterinario en el cual se detalle el malestar por el cual se concurrió con el animal, también guardar las boletas, tener testigos. Eso es lo más importante a la hora de probar un juicio y tener una necropsia. Siempre una opinión de un segundo veterinario es súper importante. Pero realmente, y es un punto fundamental el que me pregunta Luis Felipe, es muy difícil la prueba en el ámbito civil de una negligencia médico-veterinaria. Sí, y puede ser una pregunta muy básica, pero es importante. La Sí, comunicación
por WhatsApp que uno tenga con el veterinario para que vaya a la casa serviría también como prueba. También podría servir como prueba. La idea es que se sustente bien la causa y se puedan desvelar los medios en los cuales hubo esta prestación de servicios por parte del veterinario. Comprendo. Claro, y lo que ya mencionábamos y bueno, de la obligación que nace del médico veterinario, igual es importante precisar que son obligaciones, pueden ser de medios o de resultados, y son distintas las consecuencias que puede traer una obligación de medio y de resultado. ¿Podrías explicarla más en detalle? Sí, la obligación de medios es una obligación por la cual el profesional se compromete a realizar la labor, pero no obtener el resultado. Es decir, por ejemplo, un veterinario que recibe a un animalito que está en un estado malo de salud, que está en malas condiciones, tiene la obligación obviamente de asistirlo y de actuar lo más diligentemente posible, pero no tiene la obligación de que ese animalito viva, es decir, no puede esperarse que el resultado de esa obligación se cumpla, porque al final él va solamente a emplear todos los medios que sean posibles para dar lo mejor en el ejercicio de la profesión, pero no para que el animal viva. En cambio, una de resultado es la que tiene que cumplirse objetivamente la obligación, como por ejemplo la que contrae el peluquero canino, o sea, uno lleva al perrito para que le corten el pelo y tiene que cumplirse esa obligación porque el resultado de la obligación lo amerita, pero, pero es como esa la diferencia, en una solamente tú te comprometes a realizar todo lo posible y actuar diligente para tener el mejor resultado posible, y en la otra tienes que necesariamente cumplir la obligación pactada y dar el resultado que se espera. Se entiende. Como los abogados, por ejemplo. Los abogados tenemos una obligación de medios de defender jurídicamente a las personas, pero no tenemos la obligación y no podemos comprometer la obligación de ganar el juicio, por ejemplo. Sí, porque eso es muy relativo. Puede ser que se gane, puede ser que se logre una salida alternativa o simplemente se pierda. Exactamente, es algo incierto. No se puede saber el resultado, pero uno tiene que hacer los esfuerzos y poner lo mejor de sí mismo para que se dé una situación exitosa. Se entiende. Estamos con la responsabilidad contractual. Súper. Ya, para que opere la responsabilidad contractual tiene que cumplirse unos requisitos. Primero, que exista este contrato del que hemos hablado anteriormente, que haya un perjuicio o un daño a la persona o al animalito en esta relación contractual, que sea un nexo causal, es decir, que del acto se produzca el daño. Tiene que haber un vínculo de causalidad. Tiene que no existir una causal de excepción de responsabilidad. Esto es que un caso fortuito o fuerza mayor por la cual no se haya podido cumplir la obligación. Tiene que haber la existencia de dolo o culpa. El Ujú. dolo es una figura que está también en el artículo 44, inciso final del Código Civil, en el mismo artículo que les mencioné de la culpa, y bueno, en otros artículos más, y es la intención positiva de inferir injuria o daño a otra persona, es decir, un actuar malicioso, que realmente tu intención sea causar daño, o tiene que haber culpa. Y generalmente esta es la situación que se va a dar, que es la culpa, lo que les mencioné de actuar diligentemente y con cuidado en la administración de los negocios ordinariamente, que es la culpa leve. Pero generalmente va a ser culpa porque el dolo en sede civil es de una prueba absolutamente difícil. Es como querer, no sé, como perseguir un elefante blanco, no existen, no hay, o sea, no hay caso en que realmente se haya podido determinar el dolo, porque es una figura súper difícil. En cambio, siempre se va a perseguir la culpa. Y para eso tiene que configurarse este factor de imputabilidad, es decir, que la culpa sea atribuible al acto cometido por el médico veterinario en un actuar o en una omisión que haya sido negligente. Y determinándose la responsabilidad, se pueden perseguir también una indemnización
de los perjuicios que haya provocado este malestar o esta situación de angustia. A través de la Ley de Protección al Consumidor. Ay, sí, esto es un tema súper importante que tú me lo planteaste y yo lo encontré bacán porque muy pocas personas conocen realmente que se puede perseguir responsabilidad por vulneración de los derechos del consumidor en el ámbito de la prestación de servicios que otorguen las clínicas veterinarias o los centros de estética veterinario. La Ley de Protección al Consumidor es la 19.496 y encontramos que en el artículo 23 señala que el que comete una infracción a las disposiciones de la presente ley en la venta de un bien o la prestación de un servicio debido a fallas, deficiencias, error en la cantidad, identidad, sustancias, debe reparar los perjuicios que provocó y resarcir el daño. Y consulta práctica en relación a la ley del consumidor, Marcela. Si por un lado uno apunta a reclamos por la protección a la ley del consumidor y por otro lado uno hace una acción penal en contra de los responsables, ¿se puede hacer ambas vías a la vez o no? Sí, siempre se pueden reservar las acciones, aparte son de tipo diferente. Por ejemplo, yo en sede de protección al consumidor tendría que acudir al juzgado de policía local presentando la denuncia y si corresponde a lo mejor una demanda civil conjuntamente, pero nada impide que a su vez presente una querella por el delito de maltrato animal que puede ser atribuible a este médico veterinario que actuó negligentemente o a este centro de estética. Lo importante es que la ley de protección al consumidor solo va a ser factible y solo se va a poder invocar en el caso de los contratos que se celebren con los centros como clínicas u hospitales veterinarios o centros de estética, porque la misma ley de protección al consumidor excluye a los profesionales liberales que ejercen la profesión para que puedan ser denunciados por esta vía. Y, o sea, los profesionales liberales, a los que ejercen sin un lugar fijo, ellos están excluidos de la denuncia por ley de protección al consumidor. Claro, porque solamente va en busca de los establecimientos como las clínicas, los hospitales, pero el profesional liberal está expresamente excluido de la ley de protección al consumidor. Y fuera de cámara hablaba un punto bien importante en relación a la ley de protección al consumidor, que es el tema de los consentimientos informados, Marcela, que tú mencionabas que eso no se ajustaba a derecho, por decirlo diplomáticamente. Sí, hablamos de las cláusulas de sección de responsabilidad, que yo creo que la mayoría de la gente que a lo mejor no está viendo y ha llevado a su mascota al veterinario o a un corte de pelo, le hacen firmar un contrato tipo en la cual la clínica o el centro no se hace responsable de los perjuicios o de los daños que pueda ocasionar al animal, pero estas cláusulas en el artículo 16 de la misma ley se tienen por no válidas. De hecho, en el PowerPoint creo que es la subsiguiente. Ahí está, que no producirán efecto alguno en los contratos de adopción las cláusulas estipulaciones que contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor, porque en el fondo está prohibiendo su derecho a ser resarcido por el daño. Entonces estas cláusulas no son válidas y muchas veces la gente piensa que al firmar este contrato de adhesión y al haber autorizado esta cláusula ya no le quedan medios legales por los cuales poder denunciar una situación en la cual se ha cometido una negligencia o un abuso contra ellos. Se entiende. ¿Avanzamos o retrocedemos con el Power, Marcela? Tú decides. Porque el que estaba ahí hablaba de las denuncias y acciones que se pueden derivar de esta ley y al igual que con lo que expliqué en sede penal que son acciones o omisiones, acá también puede deberse a acciones u omisiones que deriven de la infracción de esta ley. No solamente tiene que haber un actuar que haya provocado un perjuicio, sino que también el retardo en el cumplimiento a lo mejor de la obligación que se contrajo y eso produjo el perjuicio también se puede reclamar.
Entonces no solamente tiene que haber un actuar de la persona, sino que también puede ser por alguna omisión en el cumplimiento de su obligación. De hecho, hubo hace poco un fallo, no recuerdo si fue de la Corte de Apelaciones o de la Corte de Suprema, que condenó a una clínica veterinaria en Puerto Montt por una denuncia que hizo el CERNAC a pagar 15 millones de pesos por no difundir los precios que se le solicitó de parte del CERNAC para un estudio que estaba haciendo dicho organismo. Claro, porque los tienen, la misma ley lo dice, los establecimientos tienen el deber de informar los servicios que están prestando y las tarifas. No pueden ocultar ese tipo de información porque en el fondo atentaría contra el derecho del consumidor. Se entiende. Te propongo algo, Marcela. Antes de entrar a este punto de demanda versus denuncia, démosle espacio a algunos comentarios de la gente que están haciendo algunas consultas al respecto. Sí, me parece súper. Genial. Por un lado, hay comentarios positivos hacia ti, por ejemplo, de Patricia Roberto Saavedra Vargas, que dice, pero qué seca. Romano Barbini, gracias por crear este tipo de contenido. Daniela Sofía Gajardo, seca, Marce. Marcela Vargas Lizana, excelente temática, gracias por la explicación. Silvia Alejandra Grela, saludos desde Argentina. Carola Avendaño, saludos. Y María Isabel Pavés, seca, gracias por la explicación. Y hay una pregunta del abogado José Binfa Álvarez. El 291 bis del Código Penal, el artículo del Código Penal que establece como delito el maltrato animal, exige dolo. ¿Cómo podría encuadrarse la negligencia? Consulta José Binfa. Hola José, buenas tardes. Claro, es complicado, o sea, se exige el dolo, que es esta intención de actuar con crueldad o maltrato, pero sin perjuicio de ello ha habido casos en que se han dado o se han acogido querellas, como el caso de un gatito que murió producto de una negligencia veterinaria y el 15º juzgado de garantía de Santiago declaró admisible la querella en la cual se englobó por el delito de maltrato animal esta negligencia médica. Yo entiendo lo que me dice, que se exige este dolo, esta intención de causar daño y que es muy difícil encuadrarlo, pero ha habido jurisprudencia que ha aceptado estas querellas. Se entiende. Por otra parte, Marcela Vargas dice que hay que luchar para actualizar nuestra legislación, al igual que Luis Moreira. Y hay una pregunta de Lucas Burchard que la verdad, por lo menos a mí no me queda muy clara, que dice, ¿con los abogados pasó lo mismo que con los veterinarios en cuanto a negligencia se referirá? ¿Tú la entiendes? Ay, yo creo que está, debe ser por la obligación que expliqué de las obligaciones de medida y de resultado. Claro, los abogados tienen una obligación de medio, es decir, cumplir de forma diligente la obligación, pero no obtener un resultado favorable. Así que en ese sentido sí, pasa lo mismo con los abogados o los veterinarios que ejercen la profesión liberal, de tener este tipo de obligaciones que nacen del contrato que se celebra con quien contrate los servicios. Yo creo que eso es lo que quiso preguntar a lo mejor Lucas, que en esa situación sí son similares, porque ambos cuando se ejercen como profesión liberal, se les da este tipo de contratos de prestación de servicio. Javier Zamorano, que agradecemos que es una persona que constantemente ve estos conversatorios online y participa activamente, por lo cual desde EPA le damos las gracias. Señala lo siguiente: veo difícil incluir una mala praxis o negligencia como el delito de maltrato asociado al dolo, pues son organismos vivos que responden de manera distinta a los fármacos, por ejemplo. ¿Qué opinas tú Claro. al respecto? Sí, sí, opino como Javier, es difícil que se incluya al delito de maltrato animal asociado al dolor. Yo opino también que es muy complicado el tema, la verdad. Estoy de acuerdo con Javier en su comentario. Ujú. Por otro lado, Silvia Alejandra Grela propone que como medio de prueba para acreditar que el veterinario fue a la casa, podría ser una prescripción con su nombre, número de matrícula y firma. Eso puede ayudar.
¿Quieres comentar algo en ese sentido? Sí, estaba buscando el comentario aquí, Que hay pero no varios lo veo. comentarios. Sí, estoy de acuerdo. El problema es que siempre en sedes civiles es difícil prueba la negligencia médico-veterinaria. Igual se han visto casos y la jurisprudencia en general opta por rechazar este tipo de demandas porque ya sea que piensa que no se pudo acreditar el vínculo o no se pudo acreditar el incumplimiento de la obligación. Y además de eso son delato conocimiento, o sea, un juicio civil puede fácilmente durar 2, 3 años. Entiendo. Hay otro comentario de Dulce Paz que se refiere a las indemnizaciones que se pueden recibir por caso de negligencia, que ella señala cuando el silencio se paga con plata, no hay legislación. A ver. Ay, no le encuentro el comentario. Cuando el silencio se paga con plata, no hay legislación. A ver, Yo creo que quiso poner cuando el silencio se paga con plata, no hay justicia. sí, leí su comentario también, el que está arriba, que habla de que amenazar con multas o perseguir a quienes rescatan y alimentan perros de la calle es lo que hace que hayan perros tirados en la vía pública. Igual ahora, por ejemplo, el año 2019 salió un dictamen de Contraloría y ese ¿Ya? dictamen eh, señala que las municipalidades no pueden prohibir que se alimente o se ponga un albergue a los animalitos que se encuentran en la calle. Así que en el caso de que suceda una situación así por parte de un municipio o que se dicte una ordenanza municipal en el cual se prohíbe expresamente alimentar a un animal o colocarle las típicas casitas que le colocan, eso no se puede hacer y corresponde ahí solicitar un pronunciamiento a Contraloría porque en el fondo la municipalidad está actuando más allá de las atribuciones que tiene. Es verdad. Marcela Vargas Licena dice, por eso es importante esta charla, porque hay que debatir, exigir y presionar a los políticos un compromiso real para abordar y crear mecanismos de promoción y protección de los derechos de los animales. Fabi Giaconi menciona la vía para lograr una responsabilidad por parte del médico veterinario o la clínica es acogerse a la pérdida material y el delito de daños a terceros. ¿Lo ves como vía tú, Marcela, eso o no? Finalmente, la vía para lograr una del médico veterinario la clínica es acogerse a la pérdida material y al delito de daños a terceros. Claro, sí, es una vía también factible. Eh, el delito de daño a terceros, sí, sí lo veo como una... Es que yo creo que cualquier cosa bien fundamentada se puede sustentar, pero para eso siempre hay que tener una buena estrategia jurídica y también contar de una buena prueba, que muchas veces no sucede en los casos de negligencia médico-veterinaria, que a mí me ha tocado ver que muchas veces uno tiene que responder, no podemos hacer viable esta causa porque realmente no hay ningún informe que determine que de esta negligencia ocurrió la muerte o se produjo el daño al animal. Pero estoy de acuerdo también con Fabi Gianconi. Había una pregunta aquí que me pareció también interesante. Estaba ¿Cuál? arriba, la estoy buscando que se me perdió, que era un comentario de una chica que señalaba que los médicos veterinarios sí eran médicos. Yo no quiero que se malentienda y crean que yo estoy diciendo que los médicos veterinarios no son médicos, porque sí lo son, obviamente lo son profesionales que se dedican al bienestar animal. Pero lamentablemente la legislación no los considera como profesionales del área de la salud y cuando el artículo 491 del Código Penal habla de médicos, se refiere a los médicos en su tratamiento con las personas, porque también hay que recordar que lamentablemente en Chile los animales no están considerados más allá como objetos, como bienes muebles y como bien señalaba Fabi Ianconi, Ujú. en su comentario del delito de daño a tercero y por la pérdida material. Los animales lamentablemente son considerados bienes muebles. Entonces, cuando la ley en el artículo 491 del Código Penal habla
de médico se refiere a esto en su relación con las personas, pero no con los animales, porque los animales, ante nuestra legislación, son solo bienes muebles. Se entiende claramente. Y en ese contexto, Marcela, tú mencionabas hace un rato que un elemento central entre la relación del médico y él o los humanos a cargo de los animales tiene que ver con el contrato. Y dentro del contrato, que se podría definir en palabras simples como el documento en el cual las partes se comprometen a realizar por un lado el servicio que ofreció y por el otro a pagar el servicio que está pidiendo. Y bajo ese sentido hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad contractual y la extracontractual. Exactamente. ¿Podrías referirte a esos dos puntos que, por lo menos, lo que veo yo que es clave para determinar si hay negligencia o no y la responsabilidad eventual del médico veterinario frente a los Claro, hechos que se denuncian? explicar un poquito de qué se trata. La responsabilidad contractual es la que nace del contrato y se va a producir cuando haya un incumplimiento de este contrato por parte de una de las partes y se cumplan estos requisitos. En cambio, la responsabilidad extracontractual proviene de un hecho ilícito que puede ser culpable o doloso y que constituye un delito, un cuasi delito, y no requiere que sea producto de un contrato ni de alguna de las partes. Lo que importa en la responsabilidad extracontractual que haya un daño, porque la ley señala cuando habla de responsabilidad extracontractual que todo daño debe ser indemnizado. Y como tú planteas, Luis Felipe, es súper importante porque en muchas demandas civiles se demanda la de responsabilidad contractual y en subsidio, si es que no se acoge esta, se demanda la responsabilidad extracontractual, que es un perjuicio que no necesariamente tiene que venir de una parte con la cual tú celebraste un contrato, puede venir de cualquier persona, producto de un hecho ilícito que puede ser culpable o doloso. Recuerdo que al explicar lo que tiene que ver con la extracontractual en el texto que estaba revisando antes de esta charla, mencionaban un ejemplo bien básico, que están atendiendo a un perro que se lleva mal con otros animales, se le escapa al médico veterinario, sale a la sala de espera y ataca a otros perros que están esperando su consulta. Ahí eso podría ser extracontractual. Exactamente, es súper buen ejemplo porque ahí no hay ningún vínculo jurídico que diga que el médico veterinario actuó con negligencia, pero sí sucedió en el contexto en que están en la clínica veterinaria por un hecho que es imputable a otra persona. Pero ahí podría haber una causal perfectamente de responsabilidad extracontractual porque no es necesario un vínculo jurídico, sino que haya un actuar ilícito que haya producido un daño a otra persona y que de ese hecho ilícito haya un nexo causal, es decir, que esa acción o omisión que se realizó causó un perjuicio a la otra persona. Y eso podría también eventualmente el dueño del animal que atacó tener responsabilidad en la acción. Más allá. Sí, muy buena pregunta. que Sí, obviamente el dueño del animal, además la ley Cholito también habla de que los dueños de los animales son responsables de esto y en el Código Civil se habla de la responsabilidad estricta que tienen los dueños también de los animales con respecto al actuar de estos. O sea, el dueño de ese animal podría ser perfectamente responsable por no haber mantenido un deber de cuidado respecto de su animal. Se comprende, comprendo. Hay un otro punto que tú lo mencionas en el Power, Marcela, que tiene que ver con la demanda y la denuncia. Cuando hablamos de denuncia, nos estamos refiriendo al maltrato animal. Sí, ¿Podrías explicar un poco a grandes rasgos qué es el maltrato animal y dónde se puede denunciar? Porque es muy probable de que sea una interrogante que le surja a la gente que no está bien. Así brevemente para poder contextualizar y después irnos a lo que tiene que ver con la negligencia veterinaria. súper, sí, me parece súper pertinente en realidad precisar eso, la denuncia. El delito de maltrato de animal es un delito que primeramente puede ser denunciado por todas las personas, o sea, no es necesario que sea mi perrito o mi gatito para yo denunciar, cualquiera puede denunciar porque es una acción penal pública, o sea, que se genera, al cometerse este delito, se genera un perjuicio para la sociedad en sí. Y el delito de maltrato animal lo contemplamos en el 291 bis del Código Penal
lo voy a leer solamente porque soy un poco ñurda para memorizar conceptos. Lo voy a leer y lo voy a explicar. Que señala que el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de prisión menor en su grado mínimo a medio y multa de 30 unidades tributarias mensuales solo con esta multa. O sea, son actos en que se atenta con la integridad del animal y se le causa aflicción, dolor y a veces con resultado de muerte. Y ante estos actos constituyen maltrato animal. Esa flagelación que se intenta contra el animal, este maltrato, este actuar sin fundamento en que se daña. Eso vendría siendo el maltrato animal, un actuar o una omisión en la cual tú causas daño a un animal y este animal sufre sin razón aparente y solo por usted actuar o omisión. Y la denuncia puede ser interpuesta, primero puede denunciar cualquier persona y se puede interponer una denuncia ante la Videma, ante la Policía de Investigaciones, a Carabineros también se puede realizar la denuncia. Hay muchos lugares donde uno puede denunciar, incluso se puede hacer la denuncia por internet. Yo no sé si la gente sabe que Fiscalía tiene un formulario de denuncia y se puede hacer la denuncia online. Y es súper sencillo porque sale todos los requisitos que tienen que llenarse en rojo, lo que obligatoriamente se llena, y el resto no es necesario. Lo que sí me gustaría precisar, y que varias veces nos consultan en la fundación, es sobre cómo rellenar el formulario, porque como los animales son bienes muebles, no son el sujeto pasivo del delito. No hay una víctima acá. Entonces, ese espacio, si ustedes van a realizar una denuncia, sale denunciante, víctima, denunciado. El apartado de víctima no es necesario rellenarlo, para que lo sepan, y el formulario está en la página de Fiscalía, se descarga, se rellena y se envía online. Es súper sencillo. Igual si tienen dudas, siempre pueden escribirnos a la fundación o me mandan un interno en WhatsApp o en Facebook también, no tengo problema en responderlo. El mail es contacto@dyd Animal.cl. animal.com, perdón, .cl. .cl.com. Oh, ya me confundí, ya soy tan... Por favor, el equipo de la fundación que lo precise. Lo voy a Se lo buscar agradecemos. nuevamente. Yo sé que lo voy a encontrar. Acá está, Genial. contacto@didanimal.com. Genial, genial. Sí, Y sí, efectivamente el formulario está en la página del Ministerio Público. Ustedes ponen Ministerio Público de Chile y la parte de arriba hay un banner que dice denuncia online y a partir de eso ustedes lo bajan y completan en base a lo que explicaba acá la abogada Marcela Saavedra. Y en ese sentido, cerrando lo que tiene que ver con el maltrato animal, Marcela, hay la posibilidad de querellarse también para ser un actor activo durante la sí. investigación. Refirámonos a ese punto brevemente. Sí, la querella, para querellarse sí o sí necesitan el patrocinio de un abogado, a diferencia de la denuncia que la puede hacer cualquier persona. Entonces, para querellarse primero necesitamos un abogado que nos patrocine, y en la querella básicamente es muy similar en la denuncia, en el sentido de que se va a imputar un delito a cierta persona y se va a perseguir la responsabilidad penal que corresponda. Pero esta querella te hace a ti ser parte del proceso que se lleva a cabo, y como parte del proceso tienes derecho a ser oído, derecho a saber lo que está sucediendo con el procedimiento. También muchas veces la gente que denuncia no se entera del seguimiento posterior a la denuncia que realizó. En cambio, la querella, que, que es muy similar, tú obtienes el beneficio de transformarte en parte del proceso y tener un seguimiento, tener el derecho a que se te informe cómo es el estado de la causa. Y la interposición de una querella a través de un abogado, se fundamentan los hechos, se fundamenta el derecho y se incorpora la figura penal que corresponda en esta querella. Y hay un factor positivo que a partir de la Ley de Protección Animal se le dio posibilidad a las agrupaciones de querellarse frente a los casos de maltrato animal y Sí. ahí la gente puede recurrir tanto a ustedes como a la Fundación APLA y a la Fundación ARCA. Son las que tengo en mente. Claramente pueden haber más instancias para recibir apoyo y asesoría frente a una eventual querella si así los antecedentes lo ameritan.
Sí, se me había olvidado eso, Luis Felipe, muchas gracias. Las fundaciones podemos querellarnos, lo permitió la ley 21.020, y sí, los chicos de APLA, de ARCA, todos excelentes profesionales, también son fundaciones que trabajan, como la nuestra, de ID, en pos y en beneficio de los animales, y nosotros también recibimos en nuestro correo denuncias de maltrato animal y evaluamos en base a las pruebas que nos hagan llevar y los testimonios eh, la posible querella que pueda surgir en futuro, pero siempre en base a los antecedentes que se nos entreguen, obviamente, porque tampoco podemos ser irresponsables y asumir el patrocinio de una causa que a lo mejor no va a tener un fundamento en cual sustentarse. Se entiende. Antes de entrar a este proceso de análisis de demanda versus denuncia, hay una pregunta de peluquería canina a domicilio peludo, otro participante activo de estos conversatorios que realizamos desde EPA. Dice lo siguiente: ¿qué pasa cuando una persona lleva un perro enfermo y se muere en la veterinaria? ¿Cómo saber si hay negligencia? ¿Se deben pedir exámenes al doctor o buscar una segunda opinión con otro profesional? Sí, antes de responder voy a precisar algo que tiene razón Javier Zamorano, que yo me confundí, que sí, las personas sí pueden tener acceso a la información, pero solo el denunciante y en fiscalía, como él lo señala en el comentario. Eso es Ujú. como para precisar que ahí fue una confusión que en la que incurrí yo. Y la pregunta, ¿qué pasa cuando una persona lleva a un perro enfermo y se muere al ver cómo saber si hay negligencia? Ah, ya, súper buena pregunta. Bueno, para eso siempre son importantes las necropsias. La necropsia es el informe que hace el médico veterinario en virtud del cuerpo del animalito, y es importante pedir esos exámenes y esta necropsia para saber si hubo o no negligencia, porque muchas veces en base a estas necropsias se ve si realmente el tratamiento que se prescribió era el tratamiento adecuado o no. Ujú. Comprendemos, comprendemos. ¿Algún otro punto que quieras agregar, Marcela, antes de pasar a la demanda versus denuncia? Eh, Creo que no. A modo de resumen, entonces, ¿qué podemos entender por demanda y qué podemos entender por denuncia? No, la denuncia es aquella que puede ser interpuesta por cualquier persona en la cual se va a perseguir un ilícito, un delito penal. En cambio, la demanda tiene que ver ya con perseguir una responsabilidad quizás en sede civil, perseguir un delito de acción, o sea, más que un delito, se persigue una responsabilidad en sede civil, que es distinto a penal, porque en penal significa que hubo la ocurrencia de un delito. En cambio, la demanda, lo que uno persigue no es un delito, sino que es el incumplimiento de una obligación, producto del incumplimiento de una de las partes del contrato. Es decir, o se puede perseguir también, o sea, el cumplimiento de la obligación, pero en el caso del médico veterinario es muy difícil que se cumpla, se solicite el cumplimiento de una obligación, cuando en verdad la mayoría de los casos son por negligencia y lo que se persigue es resarcir el daño. Entonces la denuncia tiene que ver con sede penal, con todo lo referente a los delitos. En cambio, una demanda va más en el ámbito del derecho privado, de perseguir responsabilidades, de perseguir cumplimientos o de resolver ciertas situaciones jurídicas en las que se encuentren las partes y no quieran permanecer más. ¿Y cuál es la vía más efectiva? Es difícil, es difícil porque de repente, como bien señalaron aquí en los comentarios también Javier Zamorano, que fue un súper aporte, y ay, no me acuerdo quién más estaba acá comentando, pero era José Binfa, también de otra fundación. eh, la vía más exitosa va a depender en verdad de la acción que se interponga y de cómo ésta se encuadra dentro de la situación. O sea, si hubo una negligencia veterinaria en un actuar civil, difícilmente a lo mejor se puede ir por sede penal por maltrato animal, porque no es la figura que correspondería,
pero a lo mejor si es de una clínica veterinaria o un hospital veterinario se puede ir por protección al consumidor y ahí sería mucho más rápido porque los procedimientos ante los juzgados de policía local son mucho más rápidos y lo que me faltó precisar ahí es que en juzgado de policía local una denuncia por infracción a la ley del consumidor no es necesario tampoco patrocinio de abogados. Yo sé que mucha gente no nos quiere, así que de repente prefieren actuar por cuerda separada, pero si se piden los perjuicios, sí es necesario que se interponga, como se interpone una demanda civil, es necesario un abogado. Quizás en el caso de la infracción del deber de cuidado de un médico veterinario en el marco de una prestación de servicios que involucre a una clínica veterinaria o un hospital veterinario o un centro de estética, lo mejor sea partir por el juzgado de policía local, denunciando la infracción a la ley del consumidor y entablando conjuntamente la demanda civil, más que ir primeramente buscando una responsabilidad civil. Porque es más corto por juzgado de policía local, en cambio una demanda civil se puede demorar 2 a 3 años, dependiendo del juicio y cómo se va desarrollando. Y la denuncia, en cambio, va a ir en sede penal cuando se cometa un delito de maltrato o crueldad contra los animales. Y ahí yo siempre recomiendo, igual que en base a los antecedentes, interponer la querella. Entonces, al final va a depender de qué tipo de actuar hubo para poder encasillarlo dentro de uno u otro. A veces es un poco difusa esta separación entre qué es una demanda, qué es una denuncia y cuándo corresponde, pero para eso siempre se puede consultar a D&D, enviar un correo y nosotros vamos a estar ahí tratando de dar lo mejor como profesionales para colaborar con las personas que siempre tratan de dar lo mejor por los animales. Sí, porque en el tema de una denuncia por maltrato animal hay que tener las pruebas para acreditar la eventual acción de maltrato animal. Eh, Porque, no sé, puede suceder que por cámaras de seguridad o que algún cliente o algún otro funcionario de la clínica grabó algo, uno podría acreditar eventualmente alguna acción de maltrato animal, una patada, un golpe hacia el animal que está siendo atendido, pero es más complejo porque uno depende de las pruebas existentes. Claro, claro, y ahí hay una situación como tú señalas de maltrato. En cambio, en una demanda civil, lo que va a haber es un incumplimiento en una obligación que contrajeron las partes, que es muy distinto a cometer un acto de maltrato o crueldad contra un animal. Te pongo sobre la mesa un caso concreto que conocí por ahí hace algunas horas preparando este conversatorio. Una persona llevó a su perro a una clínica veterinaria, al servicio de peluquería de esa clínica veterinaria. Y a partir de aquello, el perro terminó con todo su lomo quemado eh, porque probablemente le pusieron el secador muy cerca, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a ese caso, ¿qué correspondería hacer en términos jurídicos? En términos jurídicos, lo que yo haría primero sería irme por la vía del juzgado de policía local y entablar una denuncia más una demanda civil para indemnizar los perjuicios. Yo creo que esa sería la primera vía que optaría sin perjuicio de que, como digo, siempre puede quedar libre la vía penal también. Pero quizás de repente ahí es más expedito para obtener un resarcimiento del daño. Uh-huh. ¿Y cuáles han sido los criterios que han adoptado los tribunales en relación a las demandas por negligencias veterinarias? O los criterios han sido variados dependiendo incluso a veces como tú planteaste de la culpa, o sea, de la responsabilidad. A veces se determina que es por una responsabilidad contractual, es decir, se incumple un contrato y a veces simplemente acoge la responsabilidad extracontractual. Pero en general, el criterio de la jurisprudencia, lamentablemente, en gran parte de los casos ha sido rechazar estas demandas por establecer que no se ha podido probar ya sea el incumplimiento por la parte demandada o el perjuicio ocasionado o las indemnizaciones que se solicitan. Entonces, la verdad es que en este tipo de demandas civiles, el, gran parte de los casos se desechan, se rechazan las demandas y además, en ciertas ocasiones incluso te demandan reconvencionalmente a ti. Entonces, eso también ocasiona un perjuicio grande para el demandante.
Entonces, en gran parte la jurisprudencia ha rechazado estas demandas por entender que no se ha podido probar el incumplimiento o que ese incumplimiento haya sido el generador del daño. Y en base a ese contexto, entonces, respecto al actuar de la justicia, lo que podríamos hacer es irnos por el juzgado de policía local y apuntar a llegar a un acuerdo entre las partes con la clínica veterinaria. Sí, sí, de hecho siempre, o sea, en los juicios civiles va a haber una instancia en la cual el juez va a llamar a conciliación, dependiendo si corresponde, el llamado a conciliación y va a establecer bases de acuerdo para las partes. Y ese llamado de conciliación, tú dijiste, pues, depende de qué. La cuantía del juicio. Ay, pero es que el juez va a plantear las bases de arreglo. Ay, el juez es el que llama a conciliación y establece bases de acuerdo para que se termine el juicio. Ah, ok, ok, se entiende. Lo que sí puede celebrar es un avenimiento también de repente, algo factible. ¿Y un Que advenimiento? ¿Qué es? un avenimiento es un acuerdo extrajudicial en las cual las partes establecen las bases de acuerdo. Por ejemplo, no sé, lo que pasó con el ejemplo que tú me dabas, ambas partes decidimos que en realidad seguir con el juicio es engorroso, es costoso y en cuanto al tiempo se demora mucho, podemos celebrar de forma aparte este avenimiento en el cual acordamos dejar de desistirnos ambos de nuestras pretensiones y acordar que, no sé, la clínica veterinaria me va a otorgar tanto dinero en compensación por el daño causado. Pero eso es un acuerdo extrajudicial que se realiza aparte de lo que se está llevando en el proceso y las partes perfectamente pueden celebrarlo y después de celebrarlo subir este avenimiento para que le quede constancia al juez que las partes lograron llegar a un acuerdo fuera de tribunales. Frente a las pruebas que hablábamos respecto a las demandas civiles, donde tú mencionabas que ese era un punto por el cual los tribunales cuestionaban y muchas veces rechazaban esas demandas, Daniela Sofía Gajardo dice, sí, hay una especie de prueba diabólica, lamentablemente, para la justicia. Sí, sí, muy difícil en derecho. La prueba diabólica es aquella que, bueno, como lo dice su nombre, es del diablo, o sea, es imposible probarla, es imposible demostrarla y en sede civil se da esa situación que es extremadamente complicado probar que un caso se debió a esta negligencia y imputar la culpa que corresponda para obtener el resarcimiento del daño. Es bastante complicado, la verdad. Por eso yo de repente recomiendo no tanto ir por sede civil, sino que dependiendo de dónde se prestó el servicio, ir al juzgado de policía local mediante una denuncia a este y una demanda civil. Y en el peor de los casos también después puedes volver a puedes intentarlo en sede civil igual. Sacando puntos limpios de lo que estamos conversando, entonces la denuncia la puede plantear cualquiera. Una demanda se requiere el apoyo de un abogado, el patrocinio de un abogado. Sí. Y la querella también. Buen punto. Hay un caso concreto que plantea Caterina Belmar que dice, si llevas a un animal a una clínica veterinaria para un lavado de oído y lo terminan castrando, además de provocarle serios daños físicos, ¿por qué vía te irías? Una pregunta para ti. Ahí yo me iría por la vía de maltrato animal. Ante todo, el caso que me está planteando ella constituye maltrato y crueldad contra los animales, así que yo ahí te pondría una denuncia y una querella. Y la querella requiere el patrocinio de un abogado, como hablábamos. Exactamente, sí. Genial. Hay otro tópico, Marcela, que es necesario, creo yo, abordar, que tiene que ver con el ejercicio ilegal de la profesión, que ha sucedido que muchas veces hay personas que dicen ser veterinarios, pero que en la práctica, en términos académicos, no son veterinarios. Sí, ¿Qué creo que pasaría en esos casos? bueno, creo que ese es como uno de los pocos casos que sí están contemplados al médico veterinario como en el Código Penal. El Código Penal expresamente sanciona el delito del ejercicio ilegal de la profesión. Así que ahí se constituiría un ilícito penal. Ahí habría que irse hacer la denuncia ante el Ministerio Público, entonces. Sí. Se entiende, se entiende.
Marcela, ¿algún punto, idea que quieras agregar y que no te haya consultado a lo largo de este conversatorio? Eh, Quizá en estos momentos no me acuerde y cuando esté durmiendo sí, pero en estos momentos no creo que haya ningún otro punto que crea que se deba conversar. No lo sé, creo que Te propongo algo a modo de resumen. A tu juicio, ¿cuáles serían los 3 puntos esenciales que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de la negligencia veterinaria, pensando tanto en su abordaje jurídico como en su abordaje práctico? los 3 puntos más importantes. Sí, como el abecedario de la negligencia. Eh, Primero, tratar de ver este vínculo jurídico, demostrar este vínculo jurídico si se quiere perseguir una negligencia veterinaria, tratar de probar este vínculo, que existió este contrato. Segundo, fijarse bien que se concurran las causales, es decir, que haya habido dolo, culpa, que haya un vínculo de causalidad entre este dolo y culpa y los daños señalados, que no concurra ninguna excepción de responsabilidad. Y lo que yo también creo que es importante dentro de este segundo punto es siempre tratar de tener la mayor prueba posible para poder demostrar que se incumplió la obligación del contrato. Siempre tratar de tener la mayor cantidad de prueba posible, la mayor cantidad de testigos, ir al médico, conseguir una necropsia, una segunda opinión en la cual se demuestre que hubo una negligencia, que el tratamiento estuvo mal o estaba mal prescrito, etcétera. Y el tercer punto importante, yo creo también recordar siempre que existe la ley de protección al consumidor, que yo creo que igual la gente tiene una noción más clara de la ley Cholito, la ley 21.020, y por eso quizás no la nombro en este tercer punto, porque creo que igual se ha hablado bastante del tema por los casos de maltrato animal que se han dado a conocer a la luz pública, pero sí recordar siempre que la ley 19.496 de protección al consumidor otorga una serie de derechos a este, y siempre hay una vía para reclamar ante la vulneración de estos, y que los centros de clínica veterinaria, hospitales veterinarios y centros de estética están contemplados dentro de esta ley de protección al consumidor, y siempre se puede recurrir para obtener el resarcimiento de los daños por esta vía, que es el juez de policía local, en la cual la denuncia no requiere patrocinio de abogado, pero yo siempre recomiendo tener uno para no estar en un estado de indefensión ante la contraparte. Y yo agregaría un cuarto punto. No olvidar que frente a temas de negligencia veterinaria y o maltrato animal, que se dirijan a ustedes, Fundación Derecho y Defensa Animal, a la Fundación Arca, Fundación APLA, entre otras, porque ahí pueden contar con un apoyo jurídico súper bueno y de esa manera apuntar a que el sufrimiento del animal no quede simplemente en una pena, sino que el responsable responda ante la justicia por su actuar. Sí, el punto que se me olvidó de que es súper importante, siempre pueden acudir a las distintas instituciones y fundaciones que nos dedicamos y nos comprometemos con el bienestar animal. La Fundación Derecho y Defensa Animal está siempre abierta a ayudar, a colaborar en los casos en que estén los animalitos involucrados. Siempre pueden contactarnos al correo, trataremos de responder lo más rápido posible y de brindarles la mayor ayuda posible, porque al final la lucha de nosotros va por los animales siempre. Se entiende. Y se agradece también. Y hay una pregunta de Animalitos Maullín para ir terminando, que dice, ¿y qué pasa si un médico veterinario cuando le llega un caso de atención veterinaria y en la misma consulta se da cuenta que el animal está sufriendo maltrato, entrega al perrito a los dueños y en silencio tienen que denunciar o no? Ah, súper interesante lo que plantea. En el código de ética de los veterinarios sí está contemplado esto, pero los veterinarios, así como profesionales, no tienen un deber como de denunciar. Yo creo que iba ya más por la ética del profesional que atiende al animal. Si ve que hay un caso de maltrato, denunciar. Siempre es posible hacerlo, porque la denuncia no tiene que ser necesariamente una parte involucrada. Cualquier persona puede interponer una denuncia.
Así que yo creo que por un tema ético, obviamente debería denunciar. Ahora, si hay una obligación, estrictamente el código de ética del veterinario, que es súper bueno, está súper bien hecho, que del Colegio Médico Veterinario contempla estas situaciones, pero no hay un deber como por ejemplo lo tienen los profesores, los directores de establecimientos educacionales o los funcionarios públicos que ante una situación de un ilícito tienen la obligación de denunciar. Perfecto. Hay más preguntas. Mariana Gómez Martínez dice, no sé si pueden responderme. ¿Cómo se encuadra el accionar de los proteccionistas que medican a perros callejeros? Mm, No sé si entiendo muy bien la pregunta, en qué sentido, si pudiera explicármelo, yo feliz ¿Qué, de responder. qué hay, Marcela? Creo que es necesario poner un punto sobre la mesa. Hay muchos proteccionistas que hacen eso. Sí, es verdad. Pero Ah, lo más responsable cuentan con la asesoría médico veterinario que los apoya, los orienta y a partir de aquello actúan. Hay otros que simplemente se creen médicos veterinarios y medican a diestra y siniestra, lo cual es una realidad también. ya entendí la pregunta de Mariana. Claro, los rescatistas que medican a los animales sin ningún médico veterinario de cabecera que los sustente, ¿cierto? ¿A eso Sí, va? sí, sí. Ah, pucha, lamentablemente yo de hecho tuve que ver un caso, no fue con una causa que tramité, sino que una vez yo llevé a un perrito que encontré, que rescaté, que estaba con sarna a una médica veterinaria y al mismo tiempo lo estaba llamando una rescatista que le dijo, oye, le puse esta dosis de tanto, tanto al perrito y no sé qué. La veterinaria no podía hacer nada más, pero solamente más que recriminarle de que no correspondía. Que ella, no siendo profesional, le administrar un remedio, porque no tiene la especialidad. Si para ser médico veterinario hay que estudiar muchos años, muchos de ellos también se especializan, como en el caso de los médicos veterinarios de animales exóticos, pero como lo señalé, no hay como un deber como los que tienen los funcionarios públicos o los profesionales directores, profesores de los establecimientos educacionales de denunciar situaciones así. Se entiende, se entiende. ¿Hay Respecto algo? al caso, Ay, dime. perdón, es que aquí Silvia Alejandra puso algo que me dejó un poco preocupada, un caso de lo quemaban con agua hirviendo cuando el animal no obedecía. No sé si es una causa actual o un caso que ella tenga como rescatista y si es así, la verdad es que me gustaría que me escribiera o nos escribiera a contacto de ID para analizarlo porque aquí estamos ante claramente lo que nos señala es un caso de maltrato animal. Sin lugar a dudas. Porque dice, cuando venía a bañarse se le veía las quemaduras en la carne viva. Mm, sí, no sé si Silvia nos podrá escribir o me podrá mandar incluso un interno al Facebook. Yo no tengo ningún problema en responder porque si hay un animal que está pasando una situación así, obviamente hay que actuar de forma expedita. Te proponemos algo, Silvia. Escríbenos a nosotros por interno y nosotros te contactamos con la abogada Marcela Saavedra, obviamente por interno, para que así ella pueda asesorar en detalle frente al caso que tú comentas. ¿Te tinca, Marcela? Sí, tienes. Dice, Ah, estética con atención veterinaria, lo denuncié. bueno, si necesita guía sobre el proceso de que ya denunció o conocer a mayor cabalidad cómo se desarrolla, también nos puede escribir y comentarnos sobre el tema, porque si necesita cualquier ayuda o colaboración en BID, estamos más que dispuestos a entregar todos nuestros conocimientos a disposición de Silvia si lo necesita. Perfecto. Y ahí Fabi Giaconi, que si no me equivoco es médico veterinario, dice justamente, el maltrato animal se ve Mm, definitivamente con la repetitividad de las lesiones en el tiempo. sí. Fabi Gianconi ha sido un excelente aporte en los comentarios, lo he leído Sí, todo. es verdad. Ujú.
No, frente al caso que menciona Silvia, dice gracias, sí está encaminado, se lo sacaron, lo que tengo entendido que fue requisado. Ah, súper. Genial, genial, genial. Marcela, entonces, ¿cuál es el mensaje final que te gustaría transmitir a la gente que nos está viendo a esta hora del día domingo? Bueno, como mensaje final, a lo mejor es decirles primero que muchas gracias por ver el live, por escucharme durante 1 hora y cuarto hablar y hacer un monólogo marcelístico. De verdad, muchas gracias. Es también invitarlos siempre a escribir a Contacto de ID si tienen alguna duda, alguna consulta o quieren denunciar una situación en la cual se han visto perjudicados, escríbanos, háblenos, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos correo, así que, y también tenemos Twitter, así que contáctenos en cualquier situación en que ustedes crean que hay una vulneración a, a una situación de maltrato o crueldad con los animales. Y también, no sé, como mensaje final decirles que seamos más empáticos, seamos considerados con los animales porque ellos son seres sintientes, que son capaces de sentir dolor, que son capaces de sentir aflicción, pero lamentablemente no pueden hablar. Así que nosotros siempre vamos a ser la voz de ellos en situaciones en que se encuentren vulnerados y que por favor siempre seamos buenos con los animalitos porque ellos son lo mejor del mundo. Por algo me gusta el derecho animal, porque los animales son lo mejor. Y muchas gracias, Luis Felipe, por invitarnos. De nada, Marcela. Hay una pregunta para terminar de Evelyn Lira que dice que es una demanda reconvencional. Evelyn sí me estaba escuchando cuando yo hablé de eso. La demanda, cuando uno demanda a una persona, la otra persona puede adoptar distintas situaciones. El demandado puede reconocer los hechos, no hacer nada, o puede demandar reconvencionalmente. En términos súper poco jurídicos, es la demanda que interpone el demandado en contra del demandante. O sea, a mí me demandas tú y yo a ti, en respuesta a esa demanda, te demando. Pero obviamente va a ser dentro del mismo proceso por economía procesal, no voy a interponer la demanda en otro juzgado si está dentro todo del mismo caso. Pero eso es una demanda reconvencional, es la demanda del demandado en el fondo. Genial, genial. Mariana Gómez dice, sin duda los animales tienen lo que nos falta, empatía y compasión. Sí, de todas maneras. Marcela, entonces te damos las gracias por tu disposición, gracias también al equipo de la Fundación Derecho y Defensa Animal, en especial a María Isabel Pavés, que hizo toda la producción de este conversatorio y también el diseño del afiche. Y queremos dejarlos invitados para que sigan con nosotros mañana, lunes, el martes y el miércoles con interesantes conversatorios. El día lunes vamos a hablar sobre la batalla ciudadana y legal contra el proyecto Alto Maipo, con el equipo de la Defensoría Ambiental y en específico la abogada Cristina Lux. El día martes, nuevamente, el equipo de Derecho y Defensa Animal está con nosotros con la campaña de Animales en la Constitución, en donde vamos a analizar por un lado la campaña que están llevando a cabo para lograr que en un eventual proceso constituyente los derechos de los animales sean incluidos y cómo los animales son o no reflejados en la Constitución actual. Ese mismo día, pero lo de la Constitución a las 19 horas, ese mismo día, pero a las 21 horas, vamos a hablar sobre las enfermedades de los gatos en esta época fría y los cuidados que deben tener. Y el día miércoles se cumplen 45 años desde que entró en vigencia el Convención CITES en Chile. Y esa convención va a ser analizada por 2 expertos en la materia. Y el día miércoles a las 21 horas, para terminar la semana de conversatorio, vamos a charlar sobre lo que tiene que ver con las funas en redes sociales a través de un Instagram Live a las 21 horas en EPA Chile. Eso, todo el detalle de los conversatorios que los mencionamos rápidamente, está en nuestras redes. Y muchas gracias, Marcela, por la disposición. Gracias también por los comentarios
felicitando esta instancia y queremos dejarlo invitado, no solamente que nos escuchen, sino también que si quieren proponer temas, sugerencias al respecto, las puertas están abiertas. Simplemente escríbanos por interno y vamos viendo la factibilidad de los temas que ustedes van proponiendo. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Marcela, y gracias también al equipo de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Marcela. Igual Luis Felipe, chao, y animales en la Constitución, sí. Así es.